Muy buenos días, hermanos, y bienvenidos. Ya estuvimos escuchando tiempo de alabanza. Hoy nos corresponde la palabra del Señor y vamos a dar gracias por eso, vamos a dar gracias a Dios. Y voy a invitar en esta hora al pastor Fernando a que venga aquí al lado mío y podamos estar compartiendo un tiempo de oración y de bendición para él. Ok. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por tu presencia, por tu intervención en nuestras vidas. Yo te pido en esta hora que tú bendigas al pastor Fernando, lo bendigas, lo inspires y la palabra que él ha traído preparada, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en esta hora, Señor, creyendo que lo que va a predicar, lo que va a compartir es de provecho para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, pastor Fernando. Amén. Todo suyo el micrófono. Buenos días, hermanos. Que la gracia, la paz, la misericordia de Dios sea sobre sus vidas en este día. Para ustedes será el domingo 14 de marzo. Y vamos a continuar entonces. Dejamos planteada allí una interrogante el domingo pasado, domingo 7 de marzo. Y vamos a retomar en este tiempo entonces lo que el Señor tiene para nuestras vidas en este día. Así que vamos a comenzar. Les decíamos entonces que el domingo pasado que estábamos hablando de la importancia que era practicar la piedad, tener una vida de piedad. Explicamos rápidamente lo que era la piedad y dijimos de que era muy importante entonces, basados en ese texto de 1 Timoteo capítulo 6, estuvimos conversando y planteamos entonces al final cómo podíamos experimentar, desarrollar una vida de piedad, ¿ya? Y entonces dijimos que había una manera de hacerlo y es lo que vamos a tratar de hacer en este tiempo, hoy día domingo. Y lo que tenemos que plantear es que Dios hace crecer a su pueblo a través de prácticas personales específicas, que son repetitivas y quizá para alguien pueden parecer monótonas, pero esto está lejos de lo que pudiera ser lo que es la verdad. Comúnmente estas prácticas se les conoce con el nombre de disciplinas espirituales. Y hay excelentes libros, no es que haya una gran cantidad de excelentes libros, no, hay una gran cantidad de libros que hablan acerca de las disciplinas espirituales. Yo les podría recomendar un par de ellos que son muy buenos y que tratan estas disciplinas espirituales. Entre ellas tenemos la oración y tenemos la lectura de la Biblia. Y nosotros en este tiempo entonces, por el tiempo que disponemos, solamente vamos a poner atención a una de estas disciplinas espirituales, que es la lectura de la Biblia. ¿De acuerdo? Si alguien está interesado en algún libro que realmente es bueno para conocer y entender esto de las disciplinas espirituales, puede contactarse conmigo. No tengo ningún interés económico en el tema, ¿no es cierto? Pero hay personas capacitadas, maestros muy poderosos en la palabra del Señor que pueden orientarnos y encarrilarnos por lo que son las disciplinas espirituales. Bueno, lectura de la Biblia entonces tenemos en este domingo. En Juan capítulo 17 encontramos una oración poderosa del Señor Jesucristo para sus discípulos y para todos aquellos que han de convertirse en sus seguidores. Y entre todas las peticiones que presenta en esta oración, que se conoce normalmente como la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, está que Él pide, ¿no es cierto?, de que el Padre santificara a sus discípulos. Y específicamente en el verso 7 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando estamos hablando acerca de la piedad y que la piedad es muy importante para desarrollar el arte del contentamiento en nuestras vidas, entonces es importante la palabra de Dios. Y Dios usa precisamente las Escrituras, usa la Biblia, usa su palabra para moldearnos, para moldearte a ti y a mí
en semejanza al Señor Jesucristo. Y esto tiene sentido, porque la palabra nos da vida y también da forma a nuestra vida. ¿Ya? Dos cositas muy importantes. La palabra es vida, nos da vida. La palabra de Dios nos da vida. Imparte vida a todo aquel que cree en Jesucristo. Pero al mismo tiempo da forma a nuestra vida. ¿Ya? Entonces tenemos que entender cuando a veces decimos, Señor, que quiero cambiar. ¿Cuál va a ser la manera que va a usar? ¿Cuál va a ser la herramienta que Dios va a utilizar para cambiar nuestra vida? La herramienta que va a usar Dios va a ser su palabra, las Escrituras. Entonces, la palabra de Dios, por una parte, nos forma y transforma en semejanza a Jesucristo. Y antes de pasar al pasaje que vamos a usar en esta mañana para hablar de la palabra del Señor, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos para que tú abras nuestro entendimiento espiritual, abra nuestro corazón, Señor, para que tu palabra sea vivificada por la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de aquellos que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Te lo pedimos, Padre, confiando y creyendo que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y les invito entonces que ustedes allí abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Y aquí ya el pastor se está imaginando cuál es el salmo que yo les estoy pidiendo que van a abrir. En el Salmo 19. Y vamos a leer entonces desde el verso 7 al verso 14. ¿Ya? Es casi la mitad de este salmo. Dice así la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen sobre mí, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y el verso 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En estos versículos del Salmo 19, que van del verso 7 al 14, tendríamos para hablar horas, y quizás no solamente horas, sino que días. Así que solamente vamos a tomar un solo aspecto de lo que acabamos de mencionar acerca de la ley de Jehová. Y como dice allí en el verso 7, dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué significa entonces esta declaración que encontramos aquí y en otros pasajes de las Escrituras? De que la palabra de Dios, la ley de Jehová, es perfecta. ¿Qué significa esto? Que a las Escrituras no les falta nada, ni tampoco les sobra nada de aquello que tú y yo necesitamos para ser formados y transformados a la imagen de Jesucristo. Sí, por eso que es perfecta. Por eso, ¿ya?, que nosotros necesitamos ser enseñados, ser instruidos, ser entrenados en la palabra de Dios. Como les decía, no tenemos el tiempo para ver todo esto, pero estamos declarando de que la palabra de Dios es todo suficiente
para lo que tú necesitas, para lo que yo necesito, para vivir esta vida, para cultivar una vida de piedad, para cultivar una vida en santidad, para cultivar una vida que dé gloria a Dios. Porque eso es lo que manifestábamos el domingo pasado en esa pregunta. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de que Dios haya creado al hombre? Y el propósito que tenemos tú y yo es de glorificar a Dios. Entonces, de allí podemos decir que esta palabra es perfecta, está libre de corrupción, está perfectamente llena de todo bien y perfectamente adaptada para el propósito por el cual ha sido diseñada. Y por lo tanto, hará perfecto al hombre de Dios. La palabra de Dios no tiene otro propósito que este, queridos hermanos. La palabra de Dios no fue dada para dar respuesta a interrogantes acerca de cuándo fue creada la Tierra, cuántos millones de años tiene la Tierra, o cualquier otra serie de pensamientos que nosotros queramos demandar de las Escrituras. Por eso que la ley de Jehová es perfecta, porque tiene un propósito, fue dada por un propósito. Cuando Dios la dio, cuando Dios pensó en su palabra que declaraba al hombre, tenía ese propósito para ser formados y transformados en semejanza de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No tiene otro propósito. No tiene otro propósito. Pero eso abarca toda nuestra vida. Abarca toda nuestra vida. Veamos lo que dice una escritura que la hemos revisado bastantes veces, pero vamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versos 14 al 17, dice la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ahí tenemos el propósito de la palabra de Dios. ¿Ya? No podemos ir buscando otras cosas. Lamentablemente yo no estoy de ninguna manera de acuerdo cuando algunos predicadores usan una palabra para referirse a algunas cosas acerca de la Escritura y hablan, entre comillas, de secretos. El secreto para esto, el secreto para lo otro, el secreto está aquí, el secreto está allá. No, la palabra de Dios está allí, está abierta para los que quieren que sus vidas sean transformadas en semejanza de Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir, Él es nuestro modelo a imitar. Esa es la conducta de vida que nosotros debemos tener en esta tierra, porque aquí somos peregrinos y extranjeros. Nuestra patria no está aquí, nosotros vamos en camino de nuestra patria celestial. Entonces, podemos decir que las Escrituras, la palabra de Dios, son una delicia para el alma del creyente. ¿Sí? Una delicia, un gozo, un deleite. Hay un deleite en llenarse de la palabra de Dios. Tanto o más deleite de lo que significa jugar un juego en la Play, o salir a divertirse, o conducir, no sé, un vehículo último modelo. No sé, no, obviamente que no hay comparación alguna. ¿Ya? No hay comparación alguna. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Es que la palabra de Dios, como estamos diciendo, es perfecta para ser formados y transformados en semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel creyente que tiene un compromiso vivo, una relación viva con Jesucristo, con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, va a encontrar un deleite en la palabra de Dios. Pero mire lo que son las cosas. Cuando yo en otras ocasiones les he hablado de las paradojas, de esas
como que son aparentes contradicciones que en definitiva no son contradicciones. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza caída, ¿qué es lo que anhelas? ¿Qué anhelas tú en tu naturaleza caída? ¿Qué anhelo yo en mi naturaleza caída? ¿Qué es lo que lucha contra lo que Dios quiere decirnos aquí, como leíamos en el Salmo 19, del verso 7 al 14? De que la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Que en la ley de Jehová está nuestro deleite y nuestro gozo, que hay grande galardón en vivir y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que hace nuestra naturaleza caída? Nuestra naturaleza caída, ¿no es cierto?, va en búsqueda de las riquezas materiales y del deleite en esta carne. Si eso es lo que leíamos el otro día en 1 Timoteo capítulo 6, cuando decía, ¿no es cierto?, de estos falsos maestros. Falsos maestros, y que llevan consigo y arrastran a las personas para sacarlos del propósito que tiene Dios. Entonces, como dice un autor, la ley de Dios, la palabra de Dios, es un regalo inagotable para nuestras papilas gustativas espirituales. Pero aquí también tenemos que hacer otro alcance. La simple lectura de la Biblia, la simple lectura de la palabra de Dios, no nos hará capaces de hallar el contentamiento y el gozo en Dios. La simple lectura de la palabra de Dios no nos dará el entendimiento cuando estamos expresando de que hemos sido creados para dar gloria a Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿dónde va a tener efecto? La palabra de Dios no va a tener efecto para aquellos lectores que ocasionalmente, que accidentalmente se acercan, no sé, una vez a la semana o 2 veces a la semana y cogen su Biblia y buscan respuestas para que Dios les revele qué es lo que tiene que hacer. De más estaría decir que a través de la historia incontables personas han leído las Escrituras con regularidad, más de 2 veces a la semana, todos los días quizás. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que no han creído y no han puesto en práctica la verdad que estaban leyendo. Recordemos a los fariseos de los tiempos de Jesús. Los fariseos de los tiempos de Jesús podían recitar de memoria grandes porciones de las Escrituras. Pero ¿qué ocurría con sus vidas? Sus vidas no eran ni formadas ni transformadas por el propósito por el cual fue dada la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no atesoraban la palabra de Dios, no amaban la palabra de Dios y por consiguiente no amaban a Dios. Porque si yo amo a Dios, yo voy a amar la palabra de Dios y yo voy a vivir la palabra de Dios y yo voy a practicar la palabra de Dios. Entonces, ser expuesto a la palabra de Dios no nos garantiza el amor por ella ni el amor por Dios. ¿Qué es lo que pasa entonces? Y aquí tenemos que hacernos una pregunta una vez más, otra pregunta más. ¿Cuál es mi motivación cuando yo me acerco a la Biblia? Cuando yo abro la Biblia, ¿cuál es la motivación que impulsa a mi espíritu? ¿Cuál es la motivación que mueve a mi corazón para ir a la Escritura? Y allí vamos a tener respuesta entonces por qué esta palabra no nos transforma. ¿Por qué esta palabra no nos hace a semejanza de Jesucristo, nuestro Señor? Entonces, ¿cómo podemos aprender el contentamiento, el arte del contentamiento y de gozarnos en Dios si nos acercamos con una motivación incorrecta a la palabra de Dios? O nos acercamos ocasionalmente, cuando tengo tiempo, cuando no tengo nada que hacer. No, es que
Usted lo sabe, Fernando, yo todas las preocupaciones, miren los tiempos que estamos viviendo, hay que trabajar. Sí, claro, perfecto, hay que trabajar. Pero yo les he dicho en esta serie, ¿no es cierto?, que podríamos detenernos aquí, pero no tenemos el tiempo para detenernos. Así que sugerencias útiles en la práctica cotidiana de la lectura de la Biblia. Y solamente les voy a mencionar dos solamente. La primera de ellas: oremos antes de leer la palabra de Dios. Oremos antes de leer la palabra de Dios. Pero ahí es donde tenemos que desarrollar la otra disciplina espiritual, lo que significa una oración. La oración, ¿no es cierto?, que responde Dios. ¿Ya? Entonces, pero de alguna manera, cuando nosotros nos disponemos con un corazón puro y sincero delante de Dios, antes de leer las Escrituras, orar, de alguna manera está mostrando a Dios la disposición que tenemos de ser formados y transformados por la palabra de Dios. Y un reconocido pastor nos sugiere 4 o 5 puntos a considerar en esta oración antes de leer las Escrituras. La primera dice: inclina mi corazón hacia ti, no a la ganancia orgullosa o a cualquier motivo falso. Lo puede ver en el Salmo 119, verso 36. Segunda expresión que tenemos que tener en la oración: abre mis ojos para contemplar las cosas maravillosas de tu palabra. Salmo 119, verso 18. Tercer lugar, afirma mi corazón para temer tu nombre. Salmo 86, verso 11. Y finalmente, sáciame de tu misericordia. Salmo 90, 14. Inclina mi corazón hacia ti. Abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu palabra. Afirma mi corazón para temer tu nombre. Sáciame de tu misericordia. Esos serían 4 puntos que sugiere este pastor que nosotros tenemos que presentar en oración cada vez que disponemos nuestra vida para escudriñar las Escrituras. Que el Señor nos ayude para que lo podamos poner en práctica. En segundo lugar, meditemos en la palabra de Dios. Algo que también hemos estado de alguna manera manifestando ya desde hace varios meses atrás, que necesitamos rescatar esta parte de la disciplina en la lectura de la Biblia, la meditación. Pero esta no es cualquier meditación, no es la meditación que usted puede escuchar por allí de esas personas que toman cierta postura física y que les dicen: no, vacia tu mente y deja que tu mente y tu ser te se mezcle con la naturaleza y esto y lo otro. No, esa meditación no, porque ese tipo de meditación te dice: vacia tu mente. ¿Y cómo es la meditación cristiana? No, la meditación cristiana es todo lo contrario. Dice: llena tu mente con la palabra de Dios. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros queremos meditar, no significa que vamos a meditar en la palabra de Dios, vamos a meditar en Dios, no significa que yo me echo en un sofá, ¿no es cierto?, y tomo la posición más cómoda y empiezo a volar y a divagar en mi mente y en mi corazón. No, de ninguna manera. Meditar en la palabra de Dios es llenarse de la palabra de Dios, y significa que tenemos que probar la palabra de Dios. Tenemos que probarla, tenemos que, como dice un pastor, masticarla, tenemos que rumiar la palabra de Dios de una manera intencionada. Tenemos que ir con una intención cuando venimos a la palabra de Dios, y tenemos que allí, esto no es entrada y salida, esto es que tenemos que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu se empapen de la palabra de Dios, para que de esta manera entonces, cuando nosotros somos empapados de la palabra de Dios, podamos que nuestra vida pueda tomar el sabor y el color para poder reflejar a Cristo en nuestra vida.
Pero nosotros yendo a unas visitas a las Escrituras, eso no va a ocurrir, no va a pasar nada. Y esto de la meditación no es que sea un invento de alguien, no es que una ocurrencia de alguien, no es que algo que se me haya ocurrido a mí y que estaba divagando ahí en mi corazón y dije, meditar, no. Esto es lo que nos manda la Escritura. Como ejemplo, yo voy a mencionar aquí solamente 3 partecitas del Salmo 119. Verso 15, 119, verso 15 y 16 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. A veces ocurre de que tomamos un desayuno rápido de la palabra de Dios. A las 2 horas nos preguntan, ¿leíste la palabra de Dios? Sí, claro, por supuesto que leí la palabra de Dios. Cumplí, porque tengo que leer la palabra de Dios. ¿Y me podrías decir qué fue el impacto que produjo la palabra de Dios en tu vida? O, más sencillo, ¿me puedes decir cuál era la palabra de Dios en la cual estuviste meditando? Es que me olvidé, no me acuerdo bien, espérate a ver. No. Por eso dice, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Verso 27 del Salmo 119, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Verso 97 del Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Entonces, rápidamente reafirmo lo que expresé hace un momento atrás. La meditación en la palabra de Dios no tiene nada que ver con aquello que escuchamos hoy en día en nuestra cultura acerca de la meditación. No tiene absolutamente nada que ver. Pero, pasos concretos, ¿cómo puedo meditar en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos meditar en la palabra de Dios? Bueno, aquí hay unos consejos. Primero, prioricemos la calidad de nuestra lectura, la calidad de nuestro escudriñar por sobre la cantidad. No todas las personas tenemos la misma capacidad de leer la Escritura, leer 2, 3, 4, 5, 10 capítulos en un momento y poder sacar un resumen y tener la idea clara respecto de lo que Dios me está hablando a mí. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a cada uno de nosotros, a nuestras capacidades, tenemos que priorizar la calidad de nuestra lectura. Más aún si yo no estoy entrenado en escudriñar la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Que sí, voy a empezar a leer, ¿no es cierto?, un capítulo, 2 capítulos, y voy a empezar a bostezar, ¿no es cierto?, y me voy a cansar, y lo voy a encontrar aburrido, lo voy a encontrar monótono. Pero entonces, en segundo lugar, tenemos que leer en voz alta. Hay diferentes estudios de que la lectura que es más provechosa es hacerla en voz alta. Obviamente, si tú tienes la posibilidad de levantar un bozarrón como el que está hablando en este momento aquí, ¿no es cierto?, levanta tu bozarrón. Ahora, si por razones X no puedes levantar un bozarrón, pero bueno, puedes leer en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. Pero tenemos que acostumbrarnos a leer en voz alta. Cuando estamos solos, o estamos leyendo la Escritura con otra persona, tenemos que leer en voz alta. En tercer lugar, tenemos que interrogar el pasaje que estamos leyendo. Y tenemos diferentes preguntas que podemos hacer acerca del pasaje que estoy yo leyendo. En cuarto lugar, cuando yo estoy leyendo, tengo que preguntarme cuáles son las aplicaciones específicas que tengo que hacer para mi vida. Porque
como leíamos recién aquí en 2 de Timoteo, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿ya? Y para que estemos preparados para toda buena obra de Dios. Entonces, cuando leemos las Escrituras, normalmente, o cuando estamos reunidos y escuchamos una predicación, o ahora mismo escuchando este sermón, estamos pensando, esta palabra le daría muy bien a fulano o a sultano o a mengano. Es decir, miramos para otro lado, pero no nos miramos a nosotros mismos. Y cuando leemos la Escritura, tenemos que decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que desechar en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que poner en mi vida en este pasaje que ya estoy leyendo? Entonces, tenemos que hacer aplicaciones específicas para nuestra vida. En quinto lugar, tenemos que preguntarnos cómo esta palabra que estamos leyendo en este momento nos hace atesorar a Jesucristo. Porque el propósito de la Escritura ya lo vimos. El propósito de la Escritura es para cuando leíamos aquí, cuando el apóstol Pablo le recordaba a Timoteo, ¿no es cierto? Es que las sagradas Escrituras que has sabido desde la niñez, las que te pueden hacer sabio para alcanzar por fe la salvación en Jesucristo. Ese es el propósito de la Escritura. Y eso entonces, cuando leemos la Escritura, nosotros y cada uno de nosotros tiene que amar más a Jesucristo. Experimentamos y empezamos a conocer toda la grandeza y la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que considerar eso. Y finalmente, un consejo también que lo sabemos, que es importante si yo leo tal pasaje, por ejemplo ahora que hemos leído, ¿no es cierto?, estos versos del Salmo 19. Ahí tengo uno de mis versos preferidos, toda la Biblia, pero en este caso viene aquí, ¿no es cierto? El último verso decía que la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca sean gratos delante de ti, oh Jehová, Redentor mío. Y repetirlo durante el día. Que la meditación, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová, Redentor mío, Señor mío, Dios mío. Y repetirlo durante el día. O el verso que Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, te está mostrando que tú memorices. Pero es importante memorizar la palabra de Dios, pero vivirla, practicarla. Entonces, terminando, resumiendo, la lectura de la Biblia es un tiempo precioso, el cual tenemos que darle el valor y la importancia necesaria. ¿Para qué? Para que de una manera intencionada, con toda nuestra intención, permitir que la palabra de Dios nos dé forma y nos transforme. Forme y transforme, ¿qué? Nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Ahora, esto obviamente requiere trabajo, esfuerzo y perseverancia. Cualidades que en los tiempos de hoy día que vivimos están olvidadas. Pero no nos podemos acercar de forma accidental a las Escrituras para que estas Escrituras se transformen en algo vivo en nuestra vida, sino que necesitamos trabajar en esto. Esto se requiere establecer una rutina diaria, una disciplina. Tenemos que esforzarnos y tenemos que perseverar en el tiempo. Que Dios te bendiga, que esta palabra pueda hallar un lugar para que tú la atesores en tu corazón y en tu mente. Padre, en el nombre de Jesús ponemos esta palabra en esta mañana, Señor, y rogamos para que por medio de la obra de tu Espíritu Santo sea vivificada en el corazón, en la mente de cada uno de aquellos que la han recibido con fe. Amado Dios, te bendecimos y te alabamos, porque tu palabra es perfecta, enteramente perfecta, para que tú hagas toda la obra necesaria en cada una de nuestras vidas. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hasta luego.